Bueno, como comentaba Ernest, el tema del turismo de diáspora del que ahora hablaré, y concretamente el turismo de proximidad de diáspora, el turismo doméstico, es un tema del que se ha analizado entre poco y nada, ¿no? Carla, que ha hecho un abanico, un cierto abanico de las propuestas que hay o que existen de turismo de proximidad, y que surgen un poco de lo que se habla en los medios, o lo que se habla a nivel institucional y sobre todo lo que se habla en el ámbito académico, pues esto ya hemos visto que no ha aparecido. Y sin embargo es un tipo de turismo que mueve millones de personas. Es difícil que uno o no conozca a alguien que cuando se dice ¿dónde vas de veraneo? La respuesta sea me voy al pueblo, refiriéndose al pueblo de origen, de sus padres o de sus abuelos, donde mantiene una casa y donde va a pasar buena parte de sus vacaciones de verano, sus vacaciones de fin de semana, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esto no aparece en la literatura académica. Es una cosa bastante llamativa. De hecho, el turismo de proximidad, digamos, aparece poco en la literatura académica, ¿no? Sí que hay, obviamente, estudios sobre turismo de proximidad, pero en relación al volumen de personas que se mueven en este ámbito turístico no tiene ninguna correspondencia, ¿no? El turismo internacional sigue siendo un turismo de minorías. El turismo de proximidad es un turismo mucho más mayoritario y, sin embargo, si ahora viniese un extraterrestre a nuestro planeta y empezase a echar un vistazo en las revistas especializadas, la sensación que tendría es que la mayoría de la gente, cuando sale de vacaciones, se desplaza a 5.000, 8.000, 10.000 o 12.000 kilómetros de distancia, ¿no? Pues si eso sucede con el turismo de proximidad, con el turismo de diáspora aún más. El turismo de diáspora, lo defino así muy rápidamente, se refiere a los viajes que realiza la población migrante a sus lugares de origen o sus descendientes a la tierra, a las poblaciones de sus ancestros. Y lo veremos, son importantes porque no son como los de VAS. Tienen una carga emotiva especialmente sensible, ¿no? Que permite conformar la identidad étnica o la identidad de grupo, ¿no? Estamos hablando de personas que han vivido, o sus ancestros han vivido la emigración, que es una fuerza o un vector que tiende a disolver los lazos afectivos, a perder referentes culturales, y este tipo de turismo permite, en cambio, generar una sensación de grupo, esta carga emotiva de la que hablo, que creo que es bastante destacable y que tiene después implicaciones importantes a nivel económico en los lugares de destino, pero incluso medioambientales, ¿no? El turismo de diáspora se ha estudiado poco también, pero especialmente el poco que se ha estudiado es básicamente el turismo de diáspora internacional. En cambio, este turismo de diáspora doméstico pasan dos cosas. Por un lado, a nivel cualitativo es mucho mayor. El término... Sí. Jordi, disculpa. Disculpa. No estamos... Disculpa, sí, que no estabas pasando las diapositivas. Es verdad, bueno, es que en realidad ahora pasaba la diapositiva. Hago pocas diapositivas. Pues lo que comentaba, que el turismo de diáspora de proximidad tiene dos características, que es la diferencia del turismo de diáspora de grandes distancias. La primera es que es mucho más mayoritaria. Las tendencias migratorias, la mayor parte de las tendencias migratorias no son del sur al norte o atravesando fronteras, sino que son de campo-ciudad o de ciudades medianas a ciudades grandes. Y por otro lado, esta cierta o esta relativa proximidad hace que que quien lo practique de una manera más cronificada, ¿no? El turismo de diáspora internacional es muy puntual, son desplazamientos que se hacen a lo mejor una vez en la vida o una vez cada X años, y en cambio el turismo de diáspora doméstico es un turismo que se hace con cierta asiduidad, a lo mejor solamente las vacaciones de verano, pero a lo mejor también los fines de semana, los puentes, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente a medida que esos grupos sociales que emigraron pues fueron considerando su economía, encontraron espacios de ocio y capacidad económica para
gastar ese ocio al menos para volver al pueblo, y tuvieron unos ciertos ingresos para mejorar sus casas que habían abandonado en el pueblo o comprar otras, pudieron comprar un coche, se mejoraron las carreteras y eso favoreció, redujo las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que querría presentar es un caso concreto, que el artículo es, en realidad el artículo es el que hablaba Ernest en la presentación, es de lo que va esto, que se da en una de esas zonas que conocemos como la España vaciada o la España vacía. Es Teruel, al sur de, bueno, en Aragón, que es una de las zonas que padecen mayor despoblación, mayores procesos de migración rural del territorio del Estado español, ¿no? Bueno, ahí en una determinada serie de pueblos se creó lo que se llama un parque cultural. El parque cultural es una figura de ordenación territorial que se inventa el gobierno autónomo aragonés. Los andaluces también lo han adoptado, con un objetivo claro: agrupar una serie de municipios, de estos municipios de la España vaciada, para convertirlo en un objetivo explícito del turismo, con un objetivo también de crear una economía que permita mantener a la población. Esa es la idea objetivo, ¿no? En concreto, el del Parque Cultural del Río Martín es atraviesa o agrupa una serie de poblaciones, algunos casos bastante distantes entre ellas porque las carreteras van como van, pero que se relacionan porque están en el curso medio de un afluente del río Ebro, que es el río Martín, que es este río de aquí. Yo no sé si se ve mi cursor, pero bueno, y que es un río muy, muy pequeñito, pero bueno, que tiene su papel, ¿no? El parque cultural se legitima porque es un territorio que tiene unas ciertas características culturales, medioambientales, comunes, ¿no? Pues las pinturas rupestres de carácter levantino, este estilo, bueno, la fauna, no entraré mucho en esta historia, y son, como decía, poblaciones, está conformada por una serie de pueblos que han padecido mucho la debacle migratoria, ¿no? En concreto, del que hablaría ahora, no sé si me dará tiempo de hablar de otro, pero bueno, me centraré solamente uno que se llama Alcaine, que ha pasado de tener hace un siglo pues más de 1000 habitantes a tener actualmente unas 60, no llega a 70 personas censadas, ¿no? Vale, ha pasado de 1.100 y pico personas, que podrían suponer 250, 300 casas, a 60, 70, que pueden suponer que una veintena, 30. Pero si miramos las fotografías, hay algo aquí que no acaba de concordar, ¿no? Digamos, si ese pueblo está prácticamente abandonado, se ha abandonado más del 90% de la población, ¿cómo es que prácticamente todas las casas, y prácticamente es el 95, más del 95% de las casas, no solo se mantienen en pie, sino que están en perfecto estado de conservación? Están en perfecto estado de conservación, mucho mejor que que incluso en apogeo demográfico del pueblo, ¿no? Bueno, pues esto se explica por ese turismo de diáspora de carácter doméstico, lo que os comentaba antes. Esta población, los hijos, los emigrantes primero, pero después sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, han adoptado estas poblaciones como este pueblo como zona de recreo, como zona de ocio, como zona de turismo. Eso supone pues adecentar, mejorar las casas de sus familiares o comprar otra cuando aquella se había vendido o se consideraba que no era la adecuada, mejorarlas, mantenerlas, etcétera, etcétera. Es interesante, comentaba de Inma que una de las preguntas que se hacían, ¿no? Una de las preguntas que se hacía era, ¿cómo lo explicabas? Que había una duda de si la gente tendería a viajar o a hacer turismo siempre al mismo sitio, a los sitios conocidos. Pues ven, millones de personas en el Estado español, pero millones de personas en Europa y millones de personas también en América Latina regresan a sus lugares de origen cada verano y encuentran en esta cotidianidad un elemento importante de lo que decía antes, de encontrar, de recrearse incluso como grupo, y que eso tiene
como veremos ahora, implicaciones en el ámbito, en los lugares de destino, ¿no? ¿Qué es lo que hace el parque cultural con todas estas poblaciones? Pues lo que hace es obviar absolutamente el turismo de diáspora. Si lo obvia el turismo académico, las instituciones también lo obvian. No tienen en cuenta que se da esta paradoja de ciudades, pueblos perfectamente mantenidos con despoblamiento absoluto. Y lo que se dedica es a intentar recuperar estos pueblos a partir de, por ejemplo, programas de rutas senderistas o de crear centros de interpretación. Aquí se ven los centros de interpretación que hay en cada uno de los pueblos que conforman el parque cultural, que son muy bonitos, ¿no? O bien impulsando el turismo rural, impulsando las casas de turismo rural. Todo esto es un fracaso absoluto. Si a alguien se le ocurre ir a ver el tema del Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Ariño porque dice me gusta mucho, posiblemente se lo va a encontrar cerrado, porque no se abre nunca. No se abre nunca y está siempre cerrado, como vuelvo a repetir, igual que los senderos están absolutamente abandonados. Se crean senderos, se abren senderos y como resultado de que no se utilizan, van desapareciendo por el crecimiento de la vegetación. Y en cuanto a las casas de turismo rural, las pocas que se abren malviven o simplemente se han cerrado. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? Que gente que practica el turismo de diáspora doméstico son unos ignorantes y no van a visitar los centros de interpretación y los museos o no les gusta pasear. No, lo que ocurre es que conocen perfectamente esos pueblos y no siguen las rutas establecidas y que por otro lado, ¿cuántas veces vas a visitar un museo que siempre es el mismo? Todo el mundo en Alcaine o en Albalate o en Ariño ha visitado su centro de interpretación y posiblemente el de los pueblos vecinos. Pero ¿cuántas veces los visitas? Una vez y ya está. Las propuestas que salen del parque cultural son propuestas dirigidas a lo que convencionalmente se llama el turismo rural, que es un turismo descontextualizado, desligado del lugar de destino, que lo visita una vez, tal vez volverá a otra, pero que es eventual. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de turismo en el territorio? Pues es un tipo de turismo que cambia de una manera radical las estructuras socioeconómicas, porque las convierten en localidades de segundas residencias. Claro, el concepto de segundas residencias tiene muy mala fama y lo hemos trabajado para criticarlo muchísimas veces y con toda la razón del mundo, pero no es este tipo de segunda residencia lo que encontramos aquí. O sea, no se puede, son zonas donde se ha abandonado en muchos casos las actividades primarias como resultado de esta población, de estos procesos migratorios, pero no se puede imputar a este turismo de segundas residencias este proceso, ¿no? No son procesos inflacionarios sobre el precio del suelo, resultado de una presión turística inmobiliaria la que hace que los campesinos no puedan ya acceder a la tierra, ¿no? Ni tampoco simplemente el precio de la vivienda como uso para alojamiento turístico, el que expulsa a su población creando problemas de gentrificación. No es esto lo que vemos aquí, ni mucho menos. De hecho, pasa al contrario. Lo que observamos es que muchos de estos emigrantes o sus hijos se animan, a medida sobre todo que llega a una determinada edad, que incrementan o que están relativamente cerca, que viven en Zaragoza en este caso, etcétera, etcétera, y pueden ir los fines de semana, empiezan a recuperar el espacio y los ecosistemas y las actividades económicas, lo cual llama mucho la atención. Aquí tenemos el huerto, por ejemplo, que es un huerto que estaba absolutamente abandonado en los años 70, en los años 80. En los años 80 se empieza a recuperar, en los 90, etcétera, etcétera, y lo vemos en muy buen proceso de funcionamiento. Ahora la cosa ha bajado porque una cosa, los primeros emigrantes sí que sabían trabajar la tierra, sus hijos menos y sus nietos aún menos, pero se recuperó durante mucho tiempo un ecosistema que se había perdido. Por tanto, este turismo de segunda residencia no es el que genera los problemas a la agricultura en el Levante español, ni mucho menos, ¿no? O, por ejemplo, aquí la recuperación de arnales. Los arnales son colmenas tradicionales construidas en piedras y que estaban absolutamente abandonadas y que hace, no sé si 2 o 3 años, se recuperaron, como también se había recuperado la producción apícola, la apicultura por parte de estos emigrantes que destinan una parte de su tiempo o una parte importante de su tiempo al pueblo, ¿no?
no solo se recupera eso, sino que esta gente, esta población tiene una afinidad muy fuerte con el pueblo, hacen toda, digamos, su actividad social, podríamos llamar su voluntariado sobre el pueblo, y se ha ido inventando cosas en el caso de Alcaina, en el caso de los otros pueblos igual, incluso, no me dará tiempo a hablar, incluso en algún caso especialmente significativo, ¿no? Hay una revista de carácter cultural y etnográfica que sale cada año por parte de un grupo de personas que están allá, se ha organizado un festival rock que se llama Rural Rock, que bueno, que tiene un cierto recorrido y unas carreras de montaña que también tienen bastante fama y que atraen a centenares de personas. Bueno, eso da vida al pueblo y a los pocas población que vive allá del negocio turístico, que es un albergue, que tiene un restaurante básicamente, y una casa rural que existe allá, ¿no? En fin, no me voy a alargar porque creo que lo que vale la pena es entrar en debate, pero me gustaría simplemente señalar que hay otro pueblo en el que esto aún es más significativo, que es Oliete, está relativamente cerca de Alcaine, donde un grupo de jóvenes se han inventado, porque prácticamente es eso, se han inventado de una asociación que está recuperando todo el olivar de Oliete. Oliete tenía 10.000, tenía 100.000 o más de 100.000 olivos que estaban prácticamente abandonados, las 3 almazaras que en su día habían funcionado y habían dejado de funcionar, y se pusieron a recuperarlo con un éxito tremendo, incluso con un éxito a nivel mediático muy importante. Si buscáis Oliete y olivos, os aparecerá la asociación a pedir un olivo, que es de jóvenes que empiezan a trabajar en ello y hacen un esfuerzo para trabajar en ello simplemente porque es el lugar, el espacio donde han hecho todos sus veraneos, es el lugar de donde descienden. Y eso es lo que les anima a llevar la recuperación de los olivares. Están recuperando en 5, 6, 7 años que está funcionando la asociación, tienen más de 10.000 olivares recuperados y lo que es más importante, en la asociación y para el olivar están trabajando más de 20 personas que habían emigrado y que han vuelto al pueblo o que estaban a punto de emigrar y que se mantienen en el pueblo, ¿no? Esto está dando mucho más vida que no todas las propuestas de turismo rural que están intentando impulsar el parque cultural, pero bueno, todas las instituciones públicas en Aragón y en otros sitios. En Aragón, en este sentido, no es ni mucho menos una excepción. Y ya simplemente animaros, algunos que hacéis investigación, a tratar este tema, que es difícil encontrar ámbitos poco analizados en la investigación hoy en día, pero precisamente este es uno. Y no es un tema, vuelvo a repetir, no es un tema marginal, ¿eh? Este tipo de turismo está extremadamente generalizado, lo dejamos y lo obviamos cuando se habla de la España vaciada, la gente no acaba de entender por qué en determinados pueblos se mantienen perfectamente, porque aún seguimos con la idea, es una idea vieja, es una idea que se mantiene en las estadísticas, de considerar que las poblaciones o que la población es exclusivamente aquella que se establece en los censos. En una sociedad de hipermovilidad en la que vivimos hoy en día, hay mucha gente que vive en 2, en 3, en 4, en 5 lugares prácticamente a la vez, ¿no? Y por tanto, los censos ya no reflejan muchas veces la realidad. Y esto, el turismo de diáspora doméstico, es un ejemplo de lo que está sucediendo. Y con esto, Ernest, ya lo dejo. Gracias. Muchas gracias.